Buen día para todos los rectores de los colegios públicos y privados del país. Somos asesores jurídicos del Ministerio de Educación y nos remitimos ante ustedes para exponer el caso del Colegio Teresiano de la Castellana, para exponer ante ustedes este caso, analizarlo y ver si la medida que propuso y que muchos colegios privados han estado de acuerdo es proporcional y es de acuerdo a la Constitución Política de Colombia. Nos presentamos, somos los asesores Sebastián Achuri, Samuel Garzón. Luis Ortiz. Sharik Machuca. En este caso concreto fue el siguiente, donde el colegio Teresiano de la Castellana impedía a unos jóvenes venezolanos, específicamente, en no izar bandera debido a que su nacionalidad no era colombiana. La izar de bandera en el país es un acto patriótico, fundamental y muy importante. Y a esto se ha llevado al siguiente problema jurídico. Vulnera el colegio Teresiano de la Castellana los derechos a la dignidad humana, igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad y el proyecto de vida de los niños, niñas y adolescentes venezolanos al no permitirles izar bandera por cuenta de su nacionalidad, donde está claro que el sujeto activo es el colegio Teresiano de la Castellana, el sujeto pasivo es la persona que está, la población que está siendo vulnerada son los adolescentes, niños y niñas venezolanos, en el cual no están prestando a izar bandera, donde los derechos involucrados ya mencionados son la dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y también, y por último, el libre desarrollo de la personalidad con su proyecto de vida. Así pues, vamos a evidenciar algunos problemas jurídicos subsidiarios que nos van a ayudar a orientar y a resolver el problema jurídico principal. Entonces, entre estos tenemos en qué sentido se viola el principio constitucional de dignidad humana con las medidas propuestas, mirar y analizar si es proporcional la medida tomada por el colegio privado Teresiano de la Castellana, según los argumentos dados de patrimonio cultural, identidad, libertad de cátedra, poniendo así en tensión los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y al proyecto de vida de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, a las preguntas y a los problemas jurídicos subsidiarios que surgieron, nos adentraremos en el primero y en el que mencionaremos qué es la dignidad y cuáles son sus principios. Para esto vamos a entender primero el concepto de dignidad, sabiendo que es aquel valor intrínseco que se le asigna a toda persona por el simple hecho de ser un ser humano. Este valor se representa a través del respeto. La relación de dignidad humana con el derecho a la igualdad es universal, así como lo es con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en el que todas las personas son tratadas por igual, por lo que cada individuo debe tratarse con respeto y al que se le deben garantizar el acceso a todos los derechos fundamentales. Así también, la dignidad humana se entiende como el fundamento o la base constructiva para los derechos humanos. Se menciona en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como se menciona en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, en el cual se dice que es un Estado social de derecho fundado en el respeto, la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de quienes lo integran, en evidencia de ello. En la dimensión de vivir sin humillaciones es importante y es la que más nos importa en este caso, puesto que los estudiantes venezolanos se están viendo rebajados o con una categoría inferior a la de los estudiantes colombianos, y esto les puede causar repercusiones en temas como su autoestima y en que después puedan tener una atención y un trato diferenciado por parte de otros estudiantes, así como de otros profesores. Continuando, vamos a explicar la proporcionalidad de la medida. Para que entiendan un poco de esto, es que la medida tomada por el Colegio San Teresiano de la Castellana, que es prohibir a los estudiantes venezolanos izar bandera por razones de identidad y de los argumentos expuestos en el caso, que ya conocemos, que estos derechos que pretende proteger la medida no o que esta medida no vulnere en mayor medida otros derechos fundamentales, como los del problema jurídico expuesto. Es por eso que primero empezamos a argumentar en el test de proporcionalidad, que es un test que nosotros hechos, pero que le vamos a explicar con facilidad a ustedes, el nivel. Entonces, tenemos que si el Colegio San Teresiano
prohíbe a los estudiantes venezolanos izar bandera, estamos diciendo que esto es una discriminación por nacionalidad, lo cual se considera ante la Corte Constitucional como una categoría sospechosa. Entonces, ¿qué es una categoría sospechosa? Son rasgos personales que a lo largo de la historia las personas han usado para discriminar a los que poseen, como puede ser la nacionalidad. Es por ello que en el test lo analizamos por un sentido muy estricto. Ahora, bien, tenemos que ver si el fin, que es prohibir que los estudiantes venezolanos icen bandera, es algo imperioso para la Constitución. Y tenemos que en nuestra Constitución política, en sus artículos 8 y 72, hablan sobre la protección del Estado y de las personas, de los bienes patrimoniales, del patrimonio y bienes culturales de la nación. Es por ello que dentro de esto se incluyen, por ejemplo, los símbolos patrios y el sentido de idoneidad y pertenencia nacional, por lo cual decimos que la determinación del fin o que la finalidad que tiene esta medida sí es imperiosa constitucionalmente, es decir, que hasta ahí vamos bien con la medida tomada por el Colegio Teresiano. Ahora bien, cuando hablamos de la idoneidad, también tenemos que hablar de la adecuación de esta medida. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida sea idónea o que la medida sea adecuada y que se tenga la certeza constitucional de que esta medida cumple con el fin que es proteger el patrimonio cultural de la nación. Ahora, vemos que esta medida no tenemos con esta medida la certeza constitucional de que esto sea así. ¿Por qué? Porque la ley 198 del 95 nos habla de que la ceremonia cívica de izar la bandera, en su artículo 3, nos dice que es una ceremonia cívica con participación de todo el estudiantado, no está excluyendo a estudiantes venezolanos. Además, el decreto 1967 del 91 dice que el acto de izar la bandera se le reconoce al alumno que más se haya distinguido. No quiere decir que porque un estudiante venezolano ice la bandera, entonces estamos irrespetando los símbolos patrios o estemos desprotegiendo nuestro patrimonio cultural, porque la normatividad actual no es clara y no es precisa en quién sí puede izar la bandera, quién no puede izar la bandera. Antes, estamos diciendo que en un sentido estricto, en donde ponemos los derechos en conflicto de patrimonio cultural de la nación e identidad y los derechos de la otra parte, que son el libre desarrollo de la personalidad y el proyecto de vida, que es un derecho adoptado por Colombia y ratificado por Colombia, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo habla y lo ha en varias sentencias, como la de Villagrán Morales y otros versus Guatemala, lo ha establecido. Esto se convierte por bloque constitucional en un derecho que adopta nuestra Constitución y que es similar y que es igual a los derechos fundamentales que tenemos en la Constitución. Entonces, tenemos patrimonio cultural e identidad por un lado, y tenemos libre desarrollo de la personalidad, artículo 16 de la Constitución, y proyecto de vida, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos dos derechos, en sentido abstracto, pesarían lo mismo, pero en el caso en concreto, tenemos que saber que no tenemos la certeza de que con esta medida se cumpla el fin. Es por esto que en el caso concreto, estos derechos de identidad, de patrimonio cultural e identidad no están siendo vulnerados y tampoco están siendo beneficiados, no están siendo beneficiados por esta medida. Y en cambio, los derechos al libre desarrollo de la personalidad y proyecto de vida de los niñas y adolescentes venezolanos está siendo vulnerado y está siendo transgredido por la medida. Y empíricamente se puede comprobar.
con lo cual se concluye que en sentido estricto la vulneración de los derechos es mayor al beneficio de la medida. La interpretación de la sentencia C-469 de 1997, que fue realizado por el Colegio Teresiano de la Castellana, es errada puesto que argumenta la prohibición del acto de izar bandera para los estudiantes venezolanos bajo el símbolo del patrimonio cultural de los símbolos de la nación. La bandera, el escudo y el himno nacional son símbolos patrios que alucen al contexto histórico y al contexto social y a los valores a la realidad, como a la representación material de lo que son los valores de la nación colombiana. De acuerdo con las consideraciones que fueron realizadas por la Corte en la sentencia, esta reconoce el valor y la importancia de este tipo de símbolos para el patrimonio cultural de la nación y para el respeto de la nación. Sin embargo, el Colegio Teresiano La Castellana exalta esta importancia, pero alude su argumento de prohibir el acto de izar bandera hacia la importancia de estos símbolos patrios. En conclusión, la Corte dice que la importancia de estos símbolos no constituye normas de derecho ni tampoco les otorga fuerza de derecho positivo, lo que quiere decir que aunque son importantes y están sujetos a la interpretación de los ciudadanos, no permiten que se argumente bajo esta importancia ningún tipo de prohibición o impedimento. En representación del Ministerio de Educación Nacional, como asesores jurídicos expertos en Derecho Constitucional, concluimos que la medida tomada por el Colegio Teresiano La Castellana vulnera diferentes derechos de los estudiantes que se encuentran dentro del país, en especial estudiantes venezolanos, puesto que la justificación que tienen en protección de los bienes patrimoniales de la nación no logra pasar el test de proporcionalidad propuesto a lo largo de este video. El impedimento de izar bandera a estos estudiantes venezolanos no garantiza en su totalidad que los símbolos patrios sean respetados y protegidos por las instituciones educativas. Por el contrario, consideramos que las instituciones educativas deberían incluir a los estudiantes venezolanos o extranjeros en este tipo de actividades culturales que les permitan manifestar también a través de la libertad de expresión sus ideas y pensamientos de los valores de nuestra nación que les están siendo inculcados de acuerdo con el derecho a la educación que se les brinda desde el Ministerio Nacional de Educación. Muchas gracias.